Estamos começando o programa Decifrando o Futuro por la Nuevo Tiempo. Que alegria poder uma vez mais estar contigo, conectados para abrir a palavra do Senhor. Esta palavra que tem sempre um mensagem de esperança, um mensagem para poner a alegria em sua cara e assim poder viver a vida com a expectativa de todo o que está por venir, porque eu creio que lo melhor aún não ha chegado. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el tema de hoy, vamos a tratar sobre el triángulo de la verdadera religión. Hay tres características que involucran una iglesia para que podamos entender que essa iglesia tiene que ver con la Biblia, con la palabra del Señor, porque hay diferentes movimientos religiosos que muchas veces la gente no sabe para dónde ir. Para entender isso um pouco mais, quédate comigo porque o programa Decifrando o Futuro está solo começando. Já estamos de volta com o programa Decifrando el Futuro. E como tu sabes, em Nuevo Tiempo, nós estamos sempre oferecendo para ti estudos da palavra de Deus para que tu puedas profundizar seu conhecimento, sua compreensão da palavra de Deus. Porque entender mais e mais da Bíblia é um privilégio que temos e uma oportunidade que Nuevo Tiempo oferece sem custo para cada um de vocês. Eu quero apresentar-te uma revista Esperança muito especial para mim, porque eu sou o autor, que preparei com todo o carinho para que tu puedas entender e compreender melhor a cura do pecado. ¿Qué es isso? O pecado entrou nesse mundo, pero o pecado não quedará nesse mundo. O pecado salirá. Em um momento nós não vamos mais a vivir com o pecado, vamos ter a vida eterna outra vez. Então, a revista La Cura del Pecado trata exatamente desse tema. São temas basados em la palavra de Deus, um pouquinho para que tu puedas ver, onde tu vas a entender exatamente como o pecado chegará ao fim e como nós podemos preparar-nos para todo o que está por venir. Por exemplo, qual é a fé que eu sigo hoje tem que ver com o futuro e onde estaré também no futuro. Esse material está totalmente a sua disposição para que tu puedas descargá-lo e tenerlo ahora mismo en su equipo. Y es muy simple. ¿Qué debo hacer, pastor, para que pueda tener acceso a este material? Tú debes entrar en nuestro sitio de la web. La dirección es nuevotiempo.org/escuela bíblica. La dirección está en la pantalla de Nuevo Tiempo, nuevotiempo.org/escuela bíblica. En esa dirección, tú vas a llegar en ese sitio de la web que voy a mostrarte aquí, donde vas a encontrar una invitación. Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. Hay entonces que buscar el estudio La Cura del Pecado. Vas a ver que tenemos diferentes revistas de esperanza para ti, para que pueda profundizar su conocimiento, su comprensión de la palabra de Dios. Entonces, en la página 2 apareció para mí la revista. Hay que escoger y entonces hay dos opciones: descargar en PDF o recibir ese material. Pero hay que elegir descargar en PDF porque en algunos países nosotros no tenemos el servicio para entregar ese material en papel. Entonces hay que poner descargar en PDF para que pueda recibir eso gratuitamente ahora mismo. Entonces ponga su correo, la confirmación de su correo, la fecha de nacimiento, hay que validar. Entonces tú vas a recibir un enlace para descargar ese material. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces quiero ahora comenzar el tema de hoy, porque el tema de hoy está espectacular. Es un tema muy, muy interesante y que necesitamos evaluar y pensar de la mejor manera posible. Tengo acá mi Biblia, espero que tú tengas también en sus manos su Biblia, porque en el programa Descifrando el Futuro todo comienza por la palabra. Vamos hoy a entender mejor
este tema que tiene que ver con verdadera religión. Hay personas que hablan así, pastor, ¿existe una verdadera religión? No sería cualquier religión. No es así. En la Biblia nosotros encontramos algo que es claro y que va a apuntar la dirección que yo y tú debemos seguir. ¿Qué quiero decir con eso? Debemos pensar que existen diferentes movimientos religiosos en el mundo. Y yo no estoy hablando de iglesias cristianas, estoy hablando ahora de movimientos religiosos como aquellos que adoran a Buda, aquellos que adoran al paganismo, aquellos que son cristianos, aquellos que son musulmanes. Hay diferentes aspectos religiosos. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la gran diferencia ahora, por ejemplo, entre los paganos y los cristianos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sería la sinceridad? Creo que no. Porque los cristianos son sinceros como los que están en el paganismo. Los cristianos son sinceros como aquellos que están en otras iglesias. La diferencia no es la sinceridad. ¿Sería la fe? Yo creo que también no. Porque aquellos que están en el paganismo también tienen su fe. ¿Qué es entonces la diferencia entre el paganismo y el cristianismo? Está en el triángulo de la verdadera religión. ¿Y qué es el triángulo de la verdadera religión? Venga conmigo para entender qué es este triángulo. El triángulo de la verdadera religión tiene que ver con tres situaciones o tres acciones o movimientos que involucran la verdadera fe. ¿Y cuáles son los tres? Primeramente, la muerte. Alguien tiene que morir. Después de la muerte viene el sepultamiento, la sepultura, el sepelio, cuando alguien va para el cajón. Y después viene el tercer paso, que es la resurrección. Entonces, ese es el triángulo de la verdadera religión. Hay que involucrar esos tres pasos: muerte, sepultamiento y resurrección. Eso va a quedar claro para nosotros cuando vamos a profundizar nuestra comprensión en la palabra de Dios, porque en muerte, sepultamiento y resurrección está la salvación del ser humano, porque estamos en un mundo de pecados. Queremos salir de este mundo de pecado. Queremos estar en una vida perfecta, la vida que fue planeada por Dios para el ser humano. Soñamos con ese día, disfrutamos de la expectativa del regreso de Cristo, porque Cristo pasó por esos tres pasos que tienen que ver con la salvación. Por eso Cristo está en el medio del triángulo, porque Él murió, porque Él fue sepultado y porque Él resucitó. Entonces la verdadera religión tiene Cristo en el centro. Si saca Cristo, amigo, no existe verdadera religión. No hay, es imposible. Eso yo puedo decir tranquilamente. Sin Cristo no existe verdadera religión. Si no hay Cristo, no es verdadera la religión, porque todo está en Cristo, que murió para salvar el ser humano de los pecados. Eso queda muy claro en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios. Y entender qué significa ese triángulo va a abrir nuestros ojos. Vamos a dejar un poco de lado ese triángulo y quiero presentarte ahora algo que tiene que ver con el triángulo, y un poco más adelante vamos a conectar los dos. Vamos ahora a hablar del bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Nosotros tenemos en la palabra de Dios algo que está presentando Jesús para nosotros, que es la importancia del bautismo. Porque no es solamente una ceremonia, no es solamente un ritual, sino hay algo por detrás del bautismo y que tiene una relación con el triángulo de la verdadera religión. Y eso vamos a entender ahora claramente en la palabra de Dios. El bautismo tiene que ver con una ceremonia que representa el comienzo de la jornada cristiana. Alguien que pasa por el bautismo es alguien que acepta a Jesús como Señor y Salvador. Pero una pregunta que yo escucho muchas veces es: pastor, ¿cuál es el verdadero bautismo? ¿Cómo debe ser el bautismo? Hay aquellos que creen que el bautismo es un bautismo por aspersión,
O sea, se pone un poco de agua en la cabeza del bebé, por ejemplo. O aquellos que acreditan que el bautismo es un bautismo trino. O sea, hay que poner la persona en el agua 3 veces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Baja 3 veces en el agua. Y hay también el bautismo por inmersión. El bautismo donde la persona va al agua solamente una sola vez. La inmersión es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esos son 3 tipos de bautismo, pero existen otros tipos más. Hay diferentes movimientos religiosos que ponen bautismos de las más diferentes maneras. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué presenta la Biblia? Nosotros necesitamos buscar, porque en la palabra de Dios, nosotros sabemos que solamente existe un bautismo. No existen diferentes maneras de hacer bautismo. Solamente se bautiza de una sola manera en toda la Biblia. ¿Cómo es el bautismo en la Biblia? Entonces, Efesios 4:5 explica un Señor, una fe, un bautismo. No existen maneras diferentes de bautizar. No existen tipos diferentes de bautismo. El bautismo debe ser exactamente como la Biblia presenta, porque hay un bautismo. Y este un bautismo está tratando de la calidad del bautismo, de la manera que las personas deben ser bautizadas. Así como existe solamente un Señor, una fe, hay también un bautismo, no 2 ni 3, un bautismo solo. De la misma manera, un bautismo que debe ser de acuerdo como está en la palabra. Cuando vamos a la historia de Jesús, vemos que Él también fue bautizado. Jesús señaló el camino del bautismo. Y tú puedes pensar así, ¿Jesús necesitaba ser bautizado? Jesús era Dios y Dios necesitaba de bautismo. Es claro que no. Jesús no necesitaba de bautismo para nada, porque Él era Dios, hombre. Entonces Jesús no necesitaba de bautismo. ¿Y por qué Jesús fue bautizado? El bautismo de Jesús tiene que ver con el ejemplo. Jesús fue bautizado como nosotros también debemos ser bautizados. Él mostró cómo el ser humano debe pasar por el bautismo, que tiene un significado, tiene una importancia, es un mensaje para mí, para los otros, para el cielo, cuando yo acepto el bautismo. Cuando Jesús fue bautizado, la Biblia nos cuenta la historia. En Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 hasta el 17, nosotros vamos a encontrar el bautismo de Jesús. Venga conmigo hasta la palabra de Dios para entender ese tema. Está así la Biblia. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán. Juan era primo de Jesús, pero ellos nunca tuvieron un encuentro antes, sino cuando las mamás estaban embarazadas, tuvieron un encuentro las dos juntas, pero ellos nunca estuvieron juntos después que nacieron. La primera vez ahora fue en el momento del bautismo. Y Jesús procuró a Juan para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, presenta la Biblia, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces Juan estuvo de acuerdo y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese fue el escenario del bautismo de Jesús. Él fue al río Jordán, donde Juan hacía bautismos. Vea, son algunas informaciones importantes que recibimos. Cuando Jesús fue bautizado, tenemos un encuentro de la Trinidad. Dios el Padre que está hablando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo que viene como una paloma y el Dios Hijo que estaba en el agua para ser bautizado. Entonces fue un momento espectacular, fue un momento especial cuando Jesús recibió el bautismo. Como hay el encuentro de la Trinidad, Jesús entonces
recibió el Espíritu Santo y la confirmación de que su acto era un acto aprobado por el cielo. Y perciba que él subió luego del agua. Es decir, Jesús entró en el agua y salió del agua. El bautismo representa entonces la purificación, representa ser limpiado para una nueva vida. ¿Por qué necesitamos ser limpiados? ¿Estamos sucios? Sí. ¿Por qué estamos sucios? Por el pecado. El pecado que manchó el ser humano. El pecado fue que degradó el ser humano. Y necesitamos entonces de una regeneración. Necesitamos de una purificación. Necesitamos de un comienzo de una nueva vida. Y Jesús fue bautizado en el río Jordán porque, segundo Juan 3:23, había allí muchas aguas. Es decir, el bautismo no es con agua en la cabeza. El bautismo tiene que ser con mucha agua. Jesús entró en el agua. Él fue sumergido en el agua. Entonces, el bautismo tiene que ser con agua. Y donde hay mucha agua, no es solamente un poquito de agua, sino hay que tener agua abundante en cantidad. Por eso Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, porque tenía cantidad de agua. Sigue la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 35 hasta 39, la confirmación que el bautismo con agua seguía también después de la muerte de Cristo. Estamos ahora en los días de los apóstoles, cuando estaban predicando, cuando estaba comenzando la iglesia, y encontramos así. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. En el Nuevo Testamento, en el establecimiento de la iglesia, el bautismo era con mucha agua. Debía ser con mucha agua. Así siempre fue. Así fue en la historia. Porque la palabra bautizar significa sumergir, que tiene que ver con sepultar. ¿Te acuerdas del triángulo de la verdadera religión? Estamos ahora creando la conexión, porque bautizar significa inmersión. Ahora, ¿cómo yo puedo decir, yo seré inmergido en el agua sin ser inmergido? No, no hay. Porque la palabra bautismo significa inmersión. Entonces, ser bautizado significa sumergir, bajar en el agua. La inmersión en el agua es exactamente eso que la Biblia está presentando. Hay personas que pueden pensar así: pastor, pero yo aprendí de una manera diferente. Yo fui bautizado cuando era bebé, con agua en mi cabeza, y eso fue hecho por personas que eran sinceras, personas que entendían la Biblia de una manera simple e hicieron lo mejor. Sí, claro, no hay problema. Si su papá y su mamá te llevaron para ser bautizado cuando era un bebé, ellos hicieron lo mejor, hicieron todo lo que sabían. Pero tú estás ahora creciendo, estás aprendiendo cosas más. No tengas miedo de dar un paso más de fe. No tengas miedo de aceptar la verdad, porque eso también es honrar su papá y su mamá. No es una deshonra dar un paso de fe diferente. La religión de la vida espiritual no hay problema. Tú estás aprendiendo otras cosas más que ellos no tuvieron la oportunidad. Porque el bautismo tiene que ver entonces con sepultar, y eso queda claro en ese texto de Romanos. En ese punto tú vas a entender exactamente el triángulo de la verdadera religión. Venga conmigo hasta Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, estamos viendo en ese texto que Jesús, Él murió, fue sepultado y resucitó. ¿Y qué significa el bautismo? Significa que nosotros, cuando somos bautizados, nosotros somos sepultados con Jesús. Porque la muerte de Cristo es la muerte del ser humano. Cuando alguien entra en el agua para ser bautizado, está muriendo para la vida antigua. Cuando baja en el agua, cuando es sumergido en el agua, está siendo sepultado. Y cuando levanta del agua, cuando sale del agua, es como la resurrección de Jesús. Que Él resucitó y nosotros resucitamos para una nueva vida. El triángulo de la verdadera religión es muerte, sepultamiento y resurrección. Y el bautismo es muerte, sepultamiento y resurrección. En otras palabras, el triángulo de la verdadera religión tiene que ver con una decisión que es la decisión del bautismo. Es la decisión de nacer otra vez. Es una decisión importantísima y que cambia toda la vida. Es una decisión de pertenecer completamente a Cristo Jesús. Por eso que yo tengo siempre una invitación para ti. La invitación no es para quedar solamente escuchando Nuevo Tiempo, sino abrazar la verdad. Procura la iglesia adventista del séptimo día más cerca de tu casa. Procura el pastor de la iglesia. Sigue estudiando la Biblia para tomar la decisión y ser bautizado o ser bautizada y comenzar una nueva vida. Porque la verdadera religión tiene que ver con el bautismo. Es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No hay salvación sin muerte, sepultamiento y resurrección. Y no hay salvación para el ser humano si él no muere para la antigua vida, si no es sepultado de esta vida y surge para una nueva vida. Esos son pasos fundamentales. Son pasos imprescindibles, porque nosotros no somos bautizados lavando solamente la cabeza, sino necesitamos ser limpiados por todo el cuerpo. Cuando yo voy al baño, yo voy a la ducha, no es solamente la cabeza, sino debo lavar todo el cuerpo, limpiar todo mi cuerpo. Es exactamente en ese sentido que la Biblia está presentando, como está en Isaías 1, versículo número 6, donde encontramos así: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la situación del ser humano. El ser humano necesita de ser regenerado de los pies hasta la cabeza. Necesitamos de esta limpieza desde los pies hasta la cabeza. No hay nada que esté ya bien en el ser humano, porque el pecado afectó todo el ser humano, del bajo hasta arriba. Todo. No hay nada que no fue afectado por el pecado. ¿Cómo entonces puede otro tipo de bautismo representar sepultamiento? ¿Cómo puede? No hay otra manera, no hay otra forma. Hay sí un sentido espiritual en el bautismo. Hay un sentido de salvación en el bautismo. Porque cuando veo en la historia, por ejemplo, solo había una manera o una forma de bautizar. Vamos a ver algunos testimonios antiguos. Por ejemplo, el cardenal Robert Pulas en el siglo XII escribió: la inmersión del candidato representa la muerte de Cristo, mientras está bajo el agua representa el entierro de Cristo. Cuando sale del agua se representa la resurrección. ¿Está claro? No hay otra manera de representar la verdadera religión sin el bautismo. Pero sigue más. Al cardenal Gibbons, durante muchos siglos, el bautismo se administraba por inmersión. Desde el siglo XII, la iglesia ha abandonado esta práctica en
aras de conveniencia. Ahora vamos a hacer de una cosa de manera más simple, porque hubo una comprensión del pecado original, que se creía que el bebé nace con el pecado original y para sacar del bebé la culpa del pecado original tiene que ser bautizado prontamente, pero no se puede sumergir un bebé en el agua, entonces se pone agua solamente a la cabeza, pero esa es una conveniencia y no la revelación. Mis amigos, ¿cuándo debe suceder el bautismo? ¿Qué momento debe suceder el bautismo? Venga conmigo a la Biblia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dijo Jesús, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuándo eso debe acontecer? Enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, Jesús pidió para sus discípulos serem bautizados. Yo recibo el bautismo cuando acepto que soy discípulo de Jesús. Cuando la persona entonces recibe el bautismo, es porque ella aprendió todas las cosas que Él nos ha mandado. Cuando la persona tiene comprensión, o sea, tiene que tener maturidad, conocer de la palabra, y después tiene condiciones de tomar una decisión para ser bautizado, para ser bautizada. También está en Marcos 16:16, el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. La creencia, la fe es condición fundamental para el bautismo. Hay que creer, hay que confiar. Si tú quieres pertenecer al pueblo de Dios, necesita pasar por la experiencia del bautismo. Ese es el plan, ese es el objetivo de Dios, como está en Hechos 2:38. Otra información importante. Escrito está, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo es para aquellos que están arrepentidos de sus pecados. El bautismo es para aquellos que quieren seguir los pasos de Cristo para la salvación. Fe y arrepentimiento son puntos esenciales para el bautismo. Sin eso es imposible a alguien ser bautizado. Y hay un texto que me encanta, que está en Hechos 22:16. Vamos a leer juntos ese texto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La decisión del bautismo es una decisión seria, pero no puedes dejar para mañana. Hay personas que están siempre dejando para después, que nosotros llamamos de procrastinación. La procrastinación no tiene espacio en el plan de Dios. No es para mañana la decisión, sino para hoy. No es para después, sino para ahora. ¿Por qué te demoras? Fue la pregunta. Tú no debes dejar para algo que está en el futuro si tú no sabes dónde estará en el futuro. La decisión es en ese momento. Por eso, si en su corazón está el deseo de pertenecer a Cristo, yo quiero pedirte, procura la iglesia adventista, pide el bautismo, prepárate para el bautismo, porque esa es la verdadera religión, muerte, sepultamiento y resurrección. Si ese es el deseo de su corazón, yo quiero invitarte a orar conmigo. Querido Padre, cuida de nosotros de manera muy especial para que podamos vivir de acuerdo con tu voluntad, caminar de acuerdo con las enseñanzas de tu palabra y prepararnos para la eternidad. Padre, en este momento pedimos que tu Santo Espíritu pueda estar a nuestro lado, ayudándonos de manera muy especial. Son bendiciones, Padre, que pedimos de manera muy humilde para que tú puedas estar con nosotros hoy y siempre, en nombre de Jesús. Amén.